Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este 2023, que justo ahora lo estamos arrancando. Bueno, pasó unos días, pero en fin, nosotros estamos ahí, venimos con ánimos renovados, hemos tomado las uvas que había que tomar en el tiempo adecuado, hemos hecho los deseos, los hemos explicitado, aunque fuera mentalmente, como había que hacerlo, y ya pues con traje, es un decir, de faena, nos empezamos ya a desarrollar la plaza de este año 2003. Primer episodio con nuestros invitados, Alejandro Ramírez. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, muy bien, Juan. Y Alex Salmon. Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos estamos? días. Dos Alejandros, fíjate. Sí. Dos Alejandros, ¿eh? No concentrado, ¿eh? Uno en una forma corta y el otro en toda su extensión. Me parece bonito. Estupendo. Variantes, ¿eh? sobre un mismo tema, no, pero sobre parecido tema. En todo caso, sobre un mismo programa que es La Plaza. ¿Os parece que empecemos? Yo tengo varias cosas sobre mi libreta, pero bueno, vosotros después añadiréis lo que creáis conveniente. Las enuncio así para nuestros oyentes tengan una guía, aunque si ya son habituales sabrán que después esto desmadra, cada uno tira por donde cree conveniente y demás. Pero a mí me gustaría hacer una referencia a un hecho que, por toda la parafernalia y solemnidad de la que estuvo rodeado, a mí me ha causado, por una parte, una risa casi nerviosa y por otra una honda preocupación. Es la disculpas solicitadas en nombre del gobierno holandés por el papel jugado por ese país en los tiempos durante la esclavitud, hasta 1870 aproximadamente. Bueno, ahora comentaremos por qué. De una parte me hace reír, me suena un poquitín a chirigota, y de otra parte pues me llena de preocupación. También me gustaría comentar con vosotros hasta qué punto os merece credibilidad la rebelión que apuntan algunos varones socialistas contra Pedro Sánchez, si eso tiene un recorrido más allá de las elecciones locales y autonómicas del próximo mes de mayo, si no tiene recorrido, si os merece credibilidad, si sí, si no. Yo ya di un poco, y vosotros también, alguno de vosotros, nuestra opinión en el último programa del 2022. Quisiera también, en este sentido, pues conocer una primera aproximación vuestra a lo que nos jugamos, más allá de lo que todos imaginamos, lo que nos vamos a jugar en esas elecciones, en esas fechas, y qué escenario político prevéis que se desarrolle de aquí a entonces. Especial atención, me gustaría, teniendo en cuenta la presencia de Alex, a ver qué desarrollo puede tener ese periodo en Cataluña, y luego pues me gustaría, aprovechando de la sabiduría de Alejandro, tener un poco las previsiones del 2023, sobre las que el gobierno de Pedro Sánchez ha introducido también un elemento de polarización, ¿no? Ya no hay aproximaciones, previsiones o proyecciones de unos datos económicos, ya están los críticos con el gobierno y los sumisos al gobierno. Ya no hay punto medio más o menos científico, hay los que se las creen y los que no se las creen, como si con la economía fuera un tema de fe, que no lo es. Y de aquí pues me gustaría hacer una referencia a un magnífico reportaje tema de la última revista Inversión sobre los líderes del 2023, que en inversión creen que van a ser los líderes, los que van a dirigir la sociedad en el 2023. Ahí me gustaría saber si se han dejado alguno, para que esté aquí Alejandro, para que tome nota, si les sobra alguno, y en todo caso cuáles son vuestros líderes, los que tenéis el corazoncito que creéis que van a triunfar en el año 2023. También lo pueden hacer los oyentes, por supuesto, pueden hacer de todo o casi todo. Nosotros, sin más demora ya, vamos a empezar a desarrollar nuestro temario. Empezamos. En Microbank, el Banco Social de CaixaBank, llevamos 15 años impulsando pequeños negocios, puestos de trabajo y ayudando a familias con menos recursos a tener más oportunidades.
Y lo más importante, trabajando juntos para construir una sociedad mejor. Microbank. Financiación con impacto social. Empezamos con un comentario vuestro. Ya no tiene más porque además esto se hizo, me parece que hacia el 20 o 19 o 18 de diciembre, pero a mí me llamó la atención la solemnidad con que el Mark Rutte, que es el presidente del gobierno holandés, dijo que pedía disculpas en nombre de su gobierno por su participación o su inhibición o incluso su permisividad ante las leyes de esclavitud que en muchas colonias holandesas duraron hasta la segunda mitad del siglo XIX, hasta 1870 y pico, aunque formalmente la esclavitud estaba suprimida desde el 1800 poco, 1820, 23, 25, no recuerdo ahora exactamente. Decía antes que eran unas palabras que quería traer, no lo hemos podido comentar antes, a colación en el primer episodio de La Plaza de este año 2003, porque para mí son significativas. Primero porque este tipo de actos, desde mi punto de vista, desde mi particular punto de vista, son un tipo de actos que primero son fáciles, son tremendamente fáciles, es cuestión de decir unas palabras, que no comprometen a nada ni a nadie. Pedir perdón por lo que supuso la esclavitud hace 150 años compromete poco a quien lo hace. Por lo tanto, uno que tiene una base católica fuerte y siempre cree que el arrepentimiento y el perdón debe de ir acompañado de una cierta penitencia, pues como no es posible, la penitencia, como de ahí no se deduce que el gobierno holandés vaya a presentar su dimisión por los daños que pudo haber hecho por omisión o por defecto o por exceso hace 150 años, pues me parece algo fácil. Me parece algo que es absolutamente gratuito, podemos decir. Bueno, ¿y qué? Se pide perdón y de esas consecuencias que se deriva alguna subvención más para aquellas personas que puedan demostrar que fueron herederos de personas que sufrieron la esclavitud, qué sé. Por lo tanto, me parece gratuito. Y de actos fáciles y gratuitos vamos sobrados hoy en día. Y por lo tanto, como es fácil, como es gratuito, me parece también superfluo, absolutamente ajeno a la realidad de hoy y por lo tanto inútil. Y creo que los gobiernos tienen estos días muchísimos más temas, más preocupantes, más inmediatos, con gente herida mucho más cercana de los que preocuparse. Y esa es mi indignación. Las risas es, bueno, pues qué bonito, ¿no? Podría haber sido un poco más atrás, y haber pedido perdón. No quiero ridiculizar ni herir a nadie que esté muy sensibilizado con ese tema, ¿no? Pues por los actos de canibalismo que se pudieron producir en algunas colonias y ante los que el gobierno de Su Majestad la Reina de Holanda pues probablemente tampoco actuó como debía. En fin, volver a revisar la historia, como siempre, es un acto puramente anecdótico en el mejor de los casos. Pero en fin, esa es mi opinión. Me llamó la atención, no había tenido ocasión de comentarlo en la plaza y digo, hombre, que no se me pase, porque realmente me llamó mucho la atención. Y si hubiera sido un hecho aislado, pues ya lo hubiéramos dejado ahí, no tenía más trascendencia. Pero creo que ese tipo de actitud se revela cada 2 por 3 en nuestra sociedad. Y no sé si es porque no saben de qué otra cosa hablar, no sé si es porque les resulta mucho más fácil proponer ahí, hacer actos, ser aplaudidos en eso que en cosas más inmediatas que están ocurriendo. Pero en fin, no voy más allá. Vuestra opinión, por favor, queridos Alejandro o Alex. Alejandro. Venga. Es llamativo, ¿no? Es llamativo cómo se están repitiendo este tipo de comportamientos que si van más allá al final es que estaríamos todo el día pidiendo disculpas y perdón por lo que ha pasado a lo largo de la historia y ningún país se libraría, ¿no? Pero como dices, el limitarlo solo únicamente a eso, a pedir disculpas, pues es un acto de postureo gratuito que no aporta mucho más, ¿no? Y creo que tendría, si existe esa voluntad de verdad, tendría que ir acompañado de otro tipo de acciones, ¿no? De otro tipo de medidas que acompañaran esa disculpa o ese pedir perdón, ¿no? En los Países Bajos, por ejemplo, coincidiendo con esto, que lo ha hecho en esta fecha el primer ministro, porque dentro de 3 meses tiene elecciones y se ha hecho un Pedro Sánchez de intentar
pedir perdón antes de que llegara esa fecha y que no le afectara electoralmente, pues te encuentras, por ejemplo, con que la Navidad está plagada de referencia al esclavismo, con unos personajes, Pedrito el Negro, que se llama, que son jóvenes pintados de negro que acompañan al Papá Noel que reparte regalos, ¿no? Entonces, si de verdad se quiere hacer algún cambio, se quiere hacer cosas, pues habría igual que hacer otro tipo de medidas o de cosas que de verdad están mal vistas ahora mismo y que no caen bien dentro de los parámetros actuales, pero se mantiene. Y es verdad que este pedir perdón por pedir, ¿qué vamos a hacer dentro de unos años? ¿Vamos a pedir perdón por la ley del sí o sí? ¿Vamos a pedir perdón por los crímenes machistas que se están cometiendo en España? Sería mejor actuar. Yo prefiero la acción a pedir perdón. Vamos a proteger a las víctimas, vamos a cambiar esa ley para que no haya más más violadores en la calle, que ya la cifra, ya he perdido ya la cuenta de cuántos delincuentes sexuales se han beneficiado de esta ley. Por eso digo que es mejor la acción, es mejor tomar medidas y centrarse en eso antes que pedir perdón, olvidarse y a otra cosa que no sirve absolutamente para nada. El gobierno alemán pidió disculpas por el bombardeo de Guernica. ¿Qué ha cambiado eso? España tiene que pedir disculpas también porque bombardeamos con armas químicas RIF durante la guerra de Marruecos. Tiene que pedir perdón Sánchez por la dictadura. No sé, que esto es entrar en una dinámica que creo que no lleva a ninguna parte. Para mí es actuar, tomar medidas y sobre todo anticiparse y no lamentarse después en estos momentos para dentro de unos años tener que pedir perdón por lo que está pasando ahora. Alex. Y yo, a ver, pedir perdón tampoco es malo, no es una situación negativa, pero es verdad, y entiendo por qué Juan lo traslada a la plaza, porque esto va mucho más allá, no es solamente Holanda, sino cuando en una situación como esta, pues rápidamente vemos visualizado nuestro país en relación al siglo XX. Y bueno, y si nos vamos a Latinoamérica, por ejemplo en México, donde hay ahora mismo una moda en donde los españoles pues somos o fuimos muy malos y se nos tiene que castigar y tenemos que pedir perdón. Yo creo que, por un lado, hacer presentismo es lo peor que le puede pasar al presente. O sea, analizar cualquier pasado a partir del sentido cotidiano de nuestro día a día es un error. Y analizar el esclavismo en Holanda, analizar el esclavismo en Barcelona. Oye, en Barcelona han quitado varias plazas y han retirado algunos personajes ilustres de la ciudad porque eran esclavistas. La realidad es verdad, eran esclavistas, pero bueno, analicemos aquel siglo para ver el sentido de honestidad o no que tenía ser esclavista. Y bueno, entonces hagamos algo más, tiremos el Liceo, tiremos al suelo el Palau de la Música, todos ellos grandes edificios, o la Casa Batlló o la Pedrera, grandes edificios hechos gracias al dinero que hicieron aquellos esclavistas. Por lo tanto, en esto estoy de acuerdo con vosotros, que no tiene sentido, porque se hace un presentismo falso y se intenta sacar un rédito electoral que no tiene ningún camino, solamente una declaración y una foto. Ahora, centrándonos en Holanda, Holanda es un país que se siente, que cree que no ha estado a la altura, no solamente en aquel momento de la historia, sino, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Existe mucha literatura holandesa, de escritores holandeses, que de alguna forma muestran el sentido de culpabilidad de cómo el país se enfrentó al nazismo. También es hacer presentismo, es cierto, pero en este caso el país siente que no ha sabido, no supo estar a la altura desde el punto de vista presente, ojo, que es el gran problema, no supo estar a la altura de aquel momento del pasado. Yo os recomiendo una novela de Harry Mulisch que se llama El atentado, está publicado Harry Mulisch todo en Tusquets, que explica muy bien esto, el sentido de culpabilidad que tiene el holandés sobre cómo reacciona ante la invasión nazi y cómo se comportó durante unos años frente a los nazis. Y eso la sociedad holandesa lo tiene metido. Bueno, con este sentido de culpabilidad, pues igual hace
que sea electoralmente provechoso para el primer ministro hacer una declaración que, como eso sí que estoy de acuerdo contigo, Juan, no tiene ningún recorrido beneficioso para la sociedad, aunque pedir perdón, y acabo con lo que he empezado, pues tampoco está mal. No, pero a mí no me gusta que pidan perdón por aquello que no supone ningún coste, porque es que es muy fácil, insisto, y por lo tanto, como no tiene ninguna consecuencia, pues vamos a pedir perdón. Podrían pedir perdón cada día. Yo propongo medidas que pueden hacer en estos momentos, si de verdad les preocupan, por ejemplo, las relaciones de dominación de una parte de la sociedad por otra en todo el mundo. Y son medidas que pueden estar a la orden del día. Por ejemplo, restringir al máximo el comercio con China hasta que China y otros países como China no cumplan unos estándares democráticos. Es decir, mire, señores de China, ustedes deben de cumplir con la legislación laboral, social, etcétera, estándar, no la más exigente en Europa, tampoco vamos a pedir peras al olmo, pero sí vamos a pedirle y les vamos a dar a ustedes 15 años. Entendemos que las sociedades deben evolucionar. 20 años. Hemos ido con Hong Kong, se le concedió la libertad, la corona británica concedió a Hong Kong la libertad, más o menos, como estamos viendo estos días, por decirlo con palabras suaves, muy tutelada por China, pero les concedió la libertad en un periodo de, parece que entonces se fijó en 20 años. Y bueno, sepan ustedes que este es su destino. Pues con China igual, oiga, usted quiere pertenecer, quiere beneficiarse de la globalización, quiere estar de lleno en los mercados, en el mercado internacional, pero claro, tiene que cumplir unos estándares. No puede ser igual que usted esté igual cuando sus trabajadores hacen 70 horas semanales o 65 o las que sean, pero ya no, vamos, perdón el gobierno chino si me estoy equivocando en algo, pero aproximadamente que en Europa donde no se puede hacer más de 40. Y por lo tanto, márquese un plazo tan largo como convengamos, pero usted tiene que avanzar en esta dirección. Y no se puede diverger más de tanto por ciento, porque si no, no estamos en igualdad de condiciones. Eso lo puede hacer. Y si no lo hace, por eso sí que debe de pedir perdón el gobierno holandés. El holandés y el francés y el inglés y todo. Sí que deben de, porque eso sí tiene consecuencias hoy en día. Para todos. ¿Quién dice eso? Dice con muchos gobiernos de Centroáfrica, por ejemplo. O sea, no me cuente historias de hace 150 años de la esclavitud, cuénteme historias de lo que puede estar pasando hoy pues en la República Popular del Congo, y cuál es su implicación, qué pasa con las empresas que están allí, cómo ustedes las reconvienen. Eso sí, el señor AMLO, el defensor en México, tan preocupado por descubrir y por poner sobre el tapete el daño que pudieron hacer algunos aventureros o conquistadores, como se le quiera llamar, españoles, en México. Curiosamente, los españoles le han dado por ahí al señor AMLO. Dedíquese usted a la violencia en México, que presenta unos índices inasumibles de todo punto. Si tiene trabajo, o sea, puede pedir ahí perdón cada día 25 veces. 25 veces puede pedir perdón. Y eso es fácil, porque eso lo tiene usted ahí. No, ese es otro problema. Ahí ya ellos sí que hacen todo lo que pueden hacer, en su momento nos hacía otro día. Por eso digo, si no tiene más trascendencia, pedir perdón, pues ya mire usted, pues, haga lo que quiera y tal, a lo que vale. Pero me preocupa que eso llegue a la sociedad, esas píldoras lleguen a la sociedad y la sociedad se las trague con su punto de ingenuidad. Este gobierno está tomando conciencia de lo que ocurrió. No, mire, mentira. Y si tiene que tomar conciencia de algo, que empiece por cosas muchísimo más inmediatas que tiene. Holanda presenta unas reglas de dumping fiscal que permiten muchos trucos a muchas sociedades. Quizá debería ir, si realmente le preocupa las desigualdades que generan determinado tipo de situaciones, pues que mire su legislación fiscal, convertida casi en un semiparaíso para determinado tipo de operaciones financieras intracomunitarias. Evite eso. Se podrán construir muchos hospitales para las zonas más desarraigadas, también de Holanda, donde vive mucha población inmigrante. Fíjese, le estoy dando ejemplo de cosas que puedo hacer mañana y de cosas que tiene mucho más cerca y que seguramente todo lo que tiene que hacer es irse con el coche y andar 25 o 50 kilómetros.
y encontrarás situaciones muy desagradables. Pero eso es más complicado, ¿no? Claro, pedir perdón por lo que ocurrió hace 150 años está chupado, ¿no? Es muy sencillo. En el caso de Holanda, por ejemplo, también salió recientemente un estudio que indicaba la discriminación laboral que sufrían los europeos del sur, entre ellos los españoles, que tenían mucho menos oportunidades laborales que el resto de ciudadanos, sobre todo del norte de Europa y de los holandeses, con datos bien explicados que para recibir una llamada, una oferta de empleo, tenía que reunir una serie de condiciones que no se exigen a otros candidatos. Por ahí podían empezar también, ¿no? Por establecer esa igualdad de oportunidades entre los ciudadanos a la hora de aspirar a un puesto de trabajo. Efectivamente. Bueno, chicos, también vamos a acercarnos nosotros, si os parece, algo que nos es mucho más inmediato. Estamos en el momento que estamos, la gran cita de este año 2023. Bueno, tenemos muchas citas en economía, tenemos 4.000. Luego las comentaremos también, pero la gran cita política, evidentemente, desde mi punto de vista, ignoro si desde el vuestro también, son las elecciones municipales y autonómicas en determinadas comunidades que van a tener lugar a finales de mayo. Sí, finales de mayo, me parece que es el 23 de mayo, el 25, el último domingo de mayo. Sí, no estoy equivocado, ¿no? El último domingo de mayo, sí. El último domingo de mayo. Con la vista puesta ahí, evidentemente, todos están haciendo la política que creen conveniente, desde el gobierno, pues, regalando millones, pero hay un elemento político, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que no sé si qué autenticidad vosotros le veis, y es la rebelión que al menos aparentemente algunos varones del PSOE han iniciado contra la política o alguna de las políticas de Pedro Sánchez. Estoy pensando, por ejemplo, en Ximo Puig, en Valencia, especialmente molesto con dos temas, que es el tema del agua, el tema del aumento del caudal mínimo que ha puesto en marcha, que ha decidido decretar el gobierno, la ministra Teresa Rivera, la ministra de la Transición Ecológica, caudal mínimo a partir del cual se traspasa agua a las zonas fundamentalmente de Tajo Seguro, a las zonas de Alicante y de Murcia. Al subir el caudal mínimo, lógicamente, en cuanto el caudal baje por ese caudal mínimo que es más alto, se deja de trasvasar. Esto ha indignado a los agricultores alicantinos, también a los murcianos, de hace tiempo, y es un nuevo frente ante el que Ximo Puig ha tenido que solidarizarse con los agricultores de una provincia de su comunidad. También está muy enfadado Ximo Puig por el tema de la financiación, en la que Valencia sigue siendo la clara perdedora. Conocemos ya y hemos comentado los del presidente de Castilla-La Mancha y algunas cosas también, un discurso también fácil, si no va más allá, como ya comentamos también en el anterior episodio de La Plaza, de Javier Lambán en Aragón. Me ha llamado hoy porque tengo la sensación de que es un personaje liviano, por decirlo de alguna manera. También Juan Lobato en Madrid apuntándose a las rebajas fiscales como un descosido cara a las elecciones del próximo mes de mayo. Bueno, él no dirá que es por las elecciones del próximo mes de mayo. En fin, tienen credibilidad. ¿Creéis que tiene consistencia? ¿Que se trata realmente de una revuelta? ¿Tiene credibilidad? Si os la creéis, ¿qué recorrido creéis que puede tener? Porque claro, puede decir, pues la primera pues es gratis también, la segunda, la tercera propuesta o protesta o declaraciones de un varón, pues bueno, el problema es que cuando son muy repetidas y aunque todo el mundo les vea el rabillo y le vea el rabo al toro y vea claramente que están pensando en las elecciones de mayo, pues no dejan de erosionar de alguna forma el mensaje del presidente del gobierno, ¿no? Del presidente de su propio partido, Pedro Sánchez, ¿no? En fin, es mi opinión. La tuya, Alejandro. No, al final, en línea con lo que hablamos en el anterior programa, no veíamos demasiada credibilidad en estas manifestaciones porque, como hemos hablado de las disculpas, al igual que esta disculpa, no han ido acompañadas de ninguna acción, ¿no? Que ninguno de los diputados pues, de Castilla-La Mancha, de la Comunidad Valenciana, han votado en contra en el Congreso a las propuestas de Pedro Sánchez, por lo que todo ha sido
un brindis al sol. Pero ahora es verdad que está cambiando el escenario, porque si antes los varones estaban preocupados pues, por cuestiones generales que le podían pasar factura, entre comillas, en las urnas, como la ley de malversación, del sí o sí, etcétera, pero es que ahora, por ejemplo, en el caso de Valencia se encuentra con una cuestión, con una nueva guerra del agua, que ahí sí puede haber vencedores y vencidos, y Ximo Puig puede salir mal parado de esta historia si, como todo parece, acaba imponiéndose la tesis de Paje. Y luego está también el tema que has comentado de Juan Lobato en la Comunidad de Madrid, que si ese va a ser su programa electoral, basarlo al igual que Isabel Díaz Ayuso, en una bajada generalizada de impuestos por debajo de los 100.000 euros, que afectaría al 95% de los madrileños, lógicamente eso es una bomba dentro del propio socialismo, que lleva meses denostando estas propuestas y estas medidas que lleva tiempo liderando el Partido Popular. Y es que no se ha quedado ahí, también quiere suprimir el impuesto de patrimonio y de sucesiones, que se ha sido una de las batallas más duras que ha librado este gobierno contra Isabel Díaz Ayuso y contra Juanma Moreno en Andalucía. Lo que sí parece es que va a actuar el PSOE no como un bloque común de cara a estas elecciones, sino que se va a convertir en diferentes reinos de taifa dependiendo de los intereses electorales de cada candidato en la comunidad, y aquí no va a haber una línea general para todos, sino que cada uno va a aplicar lo que cree más conveniente con tal de salvar los muebles en estas elecciones. Alex. Yo la expresión rebelión creo que es igual excesiva. No hay una rebelión, pero sí que es verdad que no hay una rebelión porque el presidente del gobierno es socialista, del PSOE, y todos son del PSOE. Por lo tanto, mientras que tú gobiernas, aquí rebeliones pocas. O sea, las rebeliones pueden ser cuando uno sospeche que igual puede perder unas elecciones. Y yo diría que el PSOE, aunque las encuestas, creo que el PSOE se las mira de forma muy estrambótica, las encuestas le dan un buen resultado. Por lo tanto, yo creo que ellos están seguros en este momento. Ya veremos qué es lo que ocurre en octubre o en noviembre, cuando se convocan las elecciones generales, pero en cuanto a las elecciones municipales, ellos consideran que no les van a ir mal. En el caso de Cataluña, creen que les va a ir muy bien. Yo diría que hasta volviendo a situaciones como las del año principios de la democracia, ¿no? Las elecciones del 79, en que las 4 capitales, Girona, Tarragona, Lleida y Barcelona, estaban gobernadas por socialistas. No sé si llegará a tanto, pero bueno, hay un sentido en el PSC de que eso puede ocurrir. Ahora, rebelión es un exceso. Que el PSOE, en cuestiones tan fundamentales como es pactar los presupuestos con Esquerra Republicana, la cuestión de la sedición, la cuestión de la malversación. La malversación se olvidan un poco más porque ya les interesa, pero el tema de la sedición y sobre todo el pacto con Esquerra Republicana molesta, y molesta mucho. Y el tema del agua, eso es un tema peligroso, porque el histórico, el agua, al final todos podemos ser muy urbanos, pero volvemos a las cosas importantes de hace un siglo, que era la madera y el agua. O sea, si había conflictos entre este payés y el otro payés, era porque este árbol es mío y sobre todo porque este río es mío y este agua es mía, ¿no? Claro, recordar en los años finales de los 90, cuando gobernaba el PP, la erosión política que supuso para Jordi Pujol llegar a un acuerdo con el PP sobre el tema del agua justamente en la región del Levante, ¿no? Cualquier cambio en el poder, en quién controla el agua, es siempre un peligro político. Por eso aquí el presidente Ximo Puig ha saltado de inmediato. Yo creo que rebelión es un exceso, pero que hay una división en el PSOE, que hay 2 formas de entender el PSOE, que Pedro Sánchez ha decidido pactar de cualquier forma con lo más extremista en el Congreso de los Diputados, como puede ser Bildu o como puede ser Esquerra Republicana. De la CUP ya nos hablamos y Junts no está ahora mismo, el PDeCAT sí.
ha decidido políticas tranquilizadoras, pero que al final crean una situación de malestar en su partido en los diferentes territorios. Alejandro, ¿algo que añadir? Bueno, dentro del escenario que viene por delante, creo que Sánchez tendrá que acometer un cambio en el gobierno, abrir una crisis, porque parece que la situación de muchos ministros es insostenible, ¿no? Las últimas encuestas han dado una caída en la aceptación de la gestión de la mayoría de los ministros, que es bastante preocupante, y no sé si va a poder presentarse a unas elecciones generales Sánchez manteniendo, por ejemplo, Juan Marlaska en el cargo de ministro del Interior y a otros más. Así que yo creo que antes de que pasen demasiado tiempo, tendrá que acometer un cambio, dar un giro, porque la sensación de gobierno quemado, de gobierno achicharrado, de ministros que ya no dan más de sí y que necesitan un relevo, creo que se está extendiendo de una manera generalizada y es peligroso si no lo admite y si no reacciona ante este escenario tan preocupante que se le abre. Pero tú, Alejandro, ¿crees que va a estar Juan, van a estar tan atentos Pedro Sánchez sobre eso que es de alguna forma política interna, teniendo la presidencia de Europa? O sea, que eso le abre un espacio de liderazgo, de relación, de fotografías, de portadas. No sé si le va a interesar a Pedro Sánchez generar una crisis en el gobierno necesaria, como tú dices. Necesaria. Bueno, el PP tuvo a Fernández Díaz durante mucho tiempo con una gran crisis como ministro del Interior. Los ministros del Interior aguantan mucho más que otros ministerios. Pero ¿tú crees que va, y antes de unas elecciones municipales, a impulsar una crisis de gobierno con la presidencia de Europa que se le viene encima? Bueno, quedan 6 meses, ¿eh? Hasta junio pinta bastante largo el panorama, y no creo yo que tampoco Sánchez quiera entrar en esa presidencia europea con unos resultados electorales municipales y autonómicos que sean muy negativos y que le abran un panorama bastante negro para las elecciones generales, que coincidirán prácticamente con el final de la presidencia. Por eso creo que si lo asume, que si lo lleva a cabo, lo tendría que hacer cuanto antes, por eso mismo, ¿no? Para afianzarlo y para dar una sensación también de renovación, de cambio de aire, que también sirva un poco como de apoyo a estos comicios de mayo, ¿no? Creo que por su parte tendría que presentar otras caras, otro ánimo dentro del gobierno, otra proyección que sirviera de respaldo a sus candidatos también, ¿no? Yo creo que ahora, viendo estas caras que hay en el gobierno, veo complicado que pueda tirar por ahí. Cuando dice Alejandro, recuerdo una anécdota que es conocida ya, cuando habla de los ministros que están quemados, ¿no? Dicen que, seguramente la conoceréis, que José Luis Rodríguez Zapatero decidió apartar en una remodelación gubernamental del gobierno al que había sido su mano derecha hasta entonces y número 2 en cualquier escenario que se conociera, que era Jesús Caldera. No sé si os acordaréis de él. Y le dijo a Jesús, vas a salir del gobierno porque tus políticas de inmigración me han costado muchos votos. Y Jesús Caldera le respondió, la mía no, la tuya, presidente, la tuya. Porque ¿alguien tiene duda de que la política que hace Teresa Rivera Marlaska es la política de Pedro Sánchez? ¿Tenemos alguna duda sobre eso? No, la tuya, presidente, la tuya. En Microbank, el Banco Social de CaixaBank, llevamos 15 años impulsando pequeños negocios, puestos de trabajo y ayudando a familias con menos recursos a tener más oportunidades. Y lo más importante, trabajando juntos para construir una sociedad mejor. Microbank, financiación con impacto social. Pero es verdad, es decir, que
si hay que cambiar, se cambia, ¿no? En definitiva, hay que ponerse un vestido nuevo. Bueno, no sé si rebelión, pero hombre, se han dicho palabras muy gruesas, aunque es verdad que luego los diputados socialistas han acabado acatando la disciplina de voto como si tal cosa, mirando al aire y silbando, pero Lambar ha dicho palabras gruesas, Paje también, sobre algunas cosas de Pedro Sánchez, y lo que comentábamos de Juan Lobato no deja de ser como poco curioso. Como poco curioso, pero como tengo la sensación de que todos se están dando cuenta de que la hemeroteca ya, cuando se decidió bajar el IVA a los alimentos, Pedro Sánchez, que era una medida que le había propuesto a Feijóo unos meses antes y que había rechazado drásticamente, porque bueno, pues la hemeroteca se ha llenado de declaraciones, pero de hace meses, no de hace años, no como lo de la esclavitud, no, sino hace meses. Y de Yolanda Díaz 2 días antes, Yolanda Díaz 2 días antes estaba. De Yolanda Díaz 2 días, efectivamente. Ay, que me he cargado esto. Pero de Yolanda, también de la ministra María Jesús Montero, diciendo, esto lo hace este señorito porque en definitiva siempre están pensando en bajar impuestos y tal. Pues vas en Twitter, de todas partes, sacas el vídeo. Oiga, pues si usted decía que lo de bajar el IVA que era una barbaridad, que luego que sin eso no se podían construir hospitales, ni hacer carreteras, ni tal, y ahora lo hace usted y tal. Eran otras circunstancias. Eran otras circunstancias. Estamos hablando de los mismos presupuestos. En fin, la vida es así. Bueno, oye, yo quería que nos hicierais un par de apartados. Uno, Alex, ya ha empezado a ponerlo sobre el tapete. ¿Pueden significar algo estas elecciones? Hablabas de unas expectativas muy elevadas por parte de los socialistas de recuperar alcaldías como Lleida. Tarragona creo que ya la tienen, ¿no? Recuperar Barcelona. No, Tarragona no, Esquerra. Todo es Esquerra y Junts. Y Barcelona. No tiene ninguna de las 4 capitales, ¿no? Está cogobernado, sí. Vale. ¿Crees que encuestas manejan? ¿Qué posibilidades? ¿Qué puede suponer? ¿Qué se juega Esquerra Republicana en estas elecciones, aunque locales? A ver, yo creo que Esquerra está en un momento espléndido. O sea, en la historia de España no ha habido un gobierno tan flojo y tan débil que lo tenga tan claro en el futuro. O sea, con sus tensiones con Junts per Catalunya y sus tensiones con el PSC, que podían haber llegado ya a un acuerdo en los presupuestos catalanes, y ya sabéis que siguen reunidos unos y otros porque no se ponen de acuerdo en lo que realmente diferencia al PSC y a Esquerra Republicana y también a los comuns, que los comuns han pactado presupuestos, que son las grandes obras, ¿no? Y el PSC quiere marcar un espacio y criterio con el aeropuerto, con el cuarto cinturón, que es aquel que conecta Sabadell con Tarrasa, una de las grandes vías que facilitaría todo el comercio y las vías rápidas en la zona del Valles, y Hard Rock, el Hard Rock Café, ¿no? Una gran inversión en Tarragona junto con Port Aventura. Y estos 3 grandes proyectos enfrente tiene a Esquerra Republicana y evidentemente a los comuns por temas medioambientales, por temas que no están dentro de su filosofía. No sé si llegarán a un acuerdo sobre estos 3 temas, que si no llegan es porque PSC marca su criterio de una izquierda productiva, de una izquierda, de una socialdemocracia que es mucho más productiva que Esquerra. Pero realmente es curiosísimo. O sea, es que no ha habido un gobierno tan débil en diputados desde el punto de vista parlamentario como Esquerra Republicana. Imaginaos la cantidad de direcciones generales, secretarías, cargos intermedios, posicionando a gente de su partido en lo que es la maquinaria de la Generalitat. Por lo tanto, Esquerra lo tiene bien y trabaja para lo mismo que está trabajando el PSC, ganar las elecciones municipales. Yo creo que en el territorio Esquerra seguramente está por encima del PSC, no en las grandes capitales, pero sí en lo que es el territorio. Y aquí habrá que estar muy atento a qué es lo que ocurre con Junts per Catalunya o con lo que es el PDeCAT. En Barcelona ha habido la operación Xavier Trias. Yo creo que es una operación algo engañosa. El otro día creo que era Xavier Robert Bru de Sala que decía en un artículo en Economía Digital que
parecía como que Trías no quería tanto la alcaldía, sino como quitarle votos a Colau, y puede que haya parte de eso, porque él en las diferentes entrevistas que ha dado dice que él está de acuerdo en pactar con todos, menos con Ada Colau, ¿no? Y no sería tan extraño un pacto por primera vez en la historia de Cataluña sociovergente, ¿no? Que Cataluña en realidad es sociovergente, ¿no? Está en la Diputación. Está en la Diputación, y además está en la Diputación y funcionando muy bien. Es un pacto que no se habla, no hay tensión, todos los ayuntamientos están muy de acuerdo. Es un pacto práctico, y como es la Diputación, que lo que gestiona son cosas pequeñas y de pequeños pueblos que en el caso del área metropolitana son muy, muy complicados. Por lo tanto, las elecciones, Esquerra tiene el mejor espacio posible, con un mínimo, no rédito, pero sí con una mínima presencia parlamentaria. Yo creo que es de estudio. No creo que vuelva a ocurrir una situación como esa, que siendo un gobierno tan débil pueda ocupar y tenga tanta personalidad en lo que está ocurriendo en Cataluña. Y después tiene unas buenas relaciones con Pedro Sánchez, que ya hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué prevés que nos podamos jugar, Alejandro, en estas municipales? No, yo estoy de acuerdo con Alex, y al final el momento de Esquerra es magnífico, el del Partido Socialista también, claro, con la política que está aplicando al final van a convertir Cataluña en una isla, ¿no? Y va a ser algo diferente a lo que se espera del comportamiento electoral sobre todo del PSOE, no Esquerra, que no concurre lógicamente, en el resto del territorio nacional, ¿no? Donde las encuestas no parece que sean tan buenas como las que aparecen en Cataluña, ¿no? Yo creo que sí va a haber un vuelco generalizado. Creo que el PP va a salir reforzado de estas elecciones municipales. El PSOE lo va a pasar muy mal, tanto en las municipales como en las autonómicas. Algunas están ya a punto de perder el poder que ahora mismo tiene, según indican las encuestas. Y aquí, si no hay un giro, hay un elemento sorpresa, o como decimos, Sánchez echa el resto con el regalo de dinero, con otro tipo de medidas que puedan cambiar la perspectiva electoral. Ahora mismo creo que dibuja bastante bien para el PP, y si no comete ningún tipo de error el partido de Núñez Feijóo, es verdad que va a salir reforzado de estas elecciones, y se le va a abrir un horizonte de cara a las generales bastante positivo. Previsiones económicas para el 23, Alejandro. Bueno, el año ha tenido un comienzo mixto. De entrada nos preocupamos bastante porque las primeras previsiones que dio el Fondo Monetario Internacional fueron muy pesimistas. Ha hablado de una desaceleración simultánea en Estados Unidos, Europa y China, y claro, si los tres motores de la economía mundial fallan al mismo tiempo, la verdad es que no augura nada bueno. Pero por otro lado, hemos asistido a una serie de datos positivos también esta primera parte del año, sobre todo en cifras de inflación, que han sido mejores de lo esperado en buena parte de países europeos, como Alemania, Francia, España, etcétera. Y un poco la sensación general es que vamos a sufrir una recesión que no será en principio tan dura, tan fuerte como se esperaba en un primer momento, pero sí tendrá un impacto durante la primera mitad del año, y después la segunda mitad, pues bueno, veremos una recuperación más lenta. Las últimas previsiones sobre la economía española, bueno, pues apuntan a que el crecimiento puede estar alrededor del 1%, que podremos esquivar, aunque sea por los pelos, esta recesión, aunque hay que recordar que seguimos todavía lejos de los niveles previos a la pandemia, que somos el único país que no ha recuperado esos niveles que teníamos de crecimiento económico antes de la llegada del COVID, y eso hace que sigamos siendo una economía vulnerable.
Y bueno, y vamos a seguir estando en manos de los bancos centrales también, ¿no? Vamos a ver si al final se produce un giro en la política, como se espera, que los tipos no estén altos durante tanto tiempo, y esto podría servir un poco pues para aflojar esa presión que la subida de tipo está metiendo a la familia, a las empresas y a todos en este final comienzo de ejercicio. ¿Alguna previsión tuya, Alex, para el 23? Bueno, desde el punto de vista económico no me atrevo con vosotros dos delante, la verdad. No, yo solamente me gustaría saber, todos los que conocéis el mundo de la economía decís que los tipos no llegarán mucho más allá, no subirán mucho más, pero me gustaría que el segundo semestre bajaran. ¿Eso es posible o no es posible? Que las hipotecas para diciembre del 24 fueran más baratas. No sé, la cara de Alejandro lo dice todo, pero bueno, te lo explicitará. Que no lo ve, ¿no? En todo caso, sí que es esa situación de extrañeza, como observador en la economía, que el Estado recauda más que nunca, pero que eso llegará un momento en que se va a acabar. Y entonces, aunque esta crisis no es una crisis financiera, como que solo repetís mucho, como la del 2008, pues, bueno, al final tú decides embarcarte en proyectos desde el punto de vista como Estado a los que no puedes hacer frente. Y ahí es donde al final siempre tienen que venir los mismos a hablar de austeridad. No de austericismo, que igual sí ocurrió en el 2008, ¿no? Pero sí de austeridad, porque es evidente que si trabajas en 3 lugares y pasas a trabajar en uno y tus ingresos son menores, pues tienes que ser más austero, lo mismo que el Estado. ¿La previsión es que el Estado siga recaudando tanto como está recaudando ahora o no? Alejandro. No, este año la recaudación está previsto que vaya descendiendo, que no sea como la del año pasado, que marcó récord y que sirvió un poco pues para cuadrar de manera inesperada las cuentas de Sánchez, ¿no? Que en principio parecía imposible que las cuadrara, y gracias a esta recaudación pues valió para que el presupuesto no se distorsionara tanto, pero las previsiones es que este año se va a recaudar muchísimo menos. Pero las previsiones siempre van cambiando. O sea, el año pasado no sé cuántas veces el mundo económico cambió de previsiones. Por lo tanto, pues eso, que igual va un poco mejor de lo que parece. Yo estoy intentando, como siempre, Juan sabe que soy un tipo positivo, siempre busco la parte positiva de las cosas y me gustaría que mañana, o sea, han llegado los Reyes, oye, que tampoco... Mira, las previsiones son previsiones, evidentemente, y están bien porque te marcan lo que es una previsión. ¿Dónde crees tú que en un escenario determinado y si se dan una serie de circunstancias puede evolucionar la economía? Lógicamente, las circunstancias futuras pues son relativas y cada uno tiene su propio saquito. Y por lo tanto, hombre, sí pueden fallar. Si haces una media, no hay grandes divergencias entre los institutos o las casas de análisis más reputadas. No hay tantas divergencias. Las principales divergencias se producen por el gobierno, porque el gobierno no hace previsiones económicas, el gobierno hace política. Este gobierno especialmente ha demostrado, y a cualquiera que ponga en duda el que acabo de afirmar, pues le reto a que analice las cifras reales, lo que se han desviado respecto a las cifras reales de crecimiento a las casas de análisis y lo que se ha desviado el gobierno. Bueno, pues algún motivo tiene que haber, ¿no?, de esa mayor desviación, en algún caso incluso exagerada por parte del gobierno. Pero bueno, en cualquier caso son previsiones, efectivamente. Las cifras parece que no son tan malas como algunos podíamos pensar en algunos temas. El turismo ha seguido respondiendo como un hombretón, y eso ha dado muchas alegrías, ha permitido que además en un país como el nuestro, que sobre todo en la mayor parte de España se vive en la calle, yo ayer estaba en unas temperaturas gélidas también en Barcelona, gélidas. Bueno, gélidas es una exageración, eso sí es una exageración. La temperatura estaba sobre 9, 10 grados,
11 grados 8, que no es una temperatura para estar en una terracita sin estufa, incluso con estufa, según cómo, estaban las terrazas llenas, las calles llenas. En Barcelona, que no es precisamente una de las ciudades, digamos que no es, yo que sé, Andalucía, o que no puede ser Madrid, o que tópicamente hay algunos barrios donde se vive mucho más todavía y hay mucha más propensión o costumbre de salir. Bueno, no sé cómo habrá ido, es pronto a ver cómo habrá ido la campaña de Navidad y Reyes, pero este es un país que gasta, este es un país en el que el PIB fundamentalmente lo sostienen el consumo familiar, sino que me diga Alejandro con libertad, y el turismo. Esos son los dos grandes pilares del PIB español. El consumo familiar, bueno, va un poco en nuestro temperamento, había dinero ahorrado de la pandemia, la gente tenía ganas de gastar, el turismo funciona. No se ha alcanzado los niveles previos, pero ha funcionado bastante bien. Aupado en una inflación y en una subida de impuestos generalizada, el gobierno ha recaudado mucho más. Pero eso, como ningún beneficio, cae del cielo. Mayor recaudación del gobierno significa menos dinero en manos de la gente. O sea, ecuación, la suma es cero. ¿Que eso el gobierno lo ha utilizado para beneficiar a los sectores más desfavorecidos y crear ese escudo social que tanto hablan? Yo creo que es discutible. Yo creo que es muy discutible. Pero eso casi sería motivo de una tesis. Ya hay opiniones de que hay medidas que no han beneficiado más a esas capas a las que se quiere proteger. El tema famoso de la gasolina ya es muy obvio, de los 20 céntimos de ahorro, pues que benefició igual que tenía un Ferrari que al que iba con la motito de repartidor. Los dos se beneficiaban igual de la rebaja, o sea, eran medidas mal diseñadas. Pero luego hay otra cosa que yo no veo tampoco en ese sentido. Este es un gobierno, se acabó ya, que tiene en su ADN el clientelismo como forma de hacer política, ¿no? Yo creo que hay una forma, por ejemplo, de generar realmente ese escudo social, que es haber aumentado el presupuesto de sanidad en un 20% para cubrir la erosión que en el Sistema Nacional de Salud generó la pandemia. No se ha hecho. No se ha hecho. No se ha aumentado ese presupuesto de sanidad. No se ha hecho. Y eso, en lugar de dar cheques cultura y cositas de estas, que está muy bien, y te dan muchos titulares, hubiera sido mucho más efectivo. En consecuencia, nos enfrentamos a unos profesionales en sanidad que están hartos y cabreados. Que como además, donde se ha visibilizado más en Madrid, y eso nos vale políticamente, porque ahí le meten el dedito en la llaga a la señora Ayuso, que es nuestra gran bestia parda, pues venga. Pero oye, no nos engañemos. Ese malestar de la profesión médica, y tengo familiar, es exactamente igual en Madrid que en Mallorca, en las Baleares, que en Aragón, en Cataluña, exactamente igual. Todos están con una sensación de cansancio, mal pagados, etc. El gobierno podía haberlo hecho. Está claro que el gasto sanitario está dividido por comunidades y son las comunidades las que tienen las competencias 100%, pero el gobierno podía haber dicho, oiga, señores, en estos presupuestos vamos a dotar un aumento en sanidad que después repercutiremos en base a los gastos que cada uno tiene en sanidad, extra una partida de vamos a aumentar el 20%, porque como decíamos, hay que curar las heridas que en la sanidad pública ha generado la pandemia. Heridas tremendas, aumento de listas de espera, enfermedades cuya sintomatología, si no desconocemos, pues habrá que tratar, etcétera, etcétera, etcétera. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Decidme las horas que ha dedicado este gobierno a discutir el presupuesto general de sanidad en los presupuestos superpuestos. Decídmelo. Yo no las he visto. A lo mejor lo ha hecho en secreto. Y yo no me he enterado. Eso es una forma de el escudo social. Haber invertido en educación, con muchas más plazas de educadores. Se me ocurren 200.000 alternativas que no era darle un cheque al chavalín para que se lo gastara, no en libros de texto, no en libros de texto, videojuegos, asistencia a conciertos, etc. Está bien, ya se lo vas a decir, Alex, que la industria cultural, la industria musical también tiene que vivir, pero eso es otra cosa. No, pero no ha funcionado, sí, bueno, Claro, no funcionan nunca.
dificultades con lograrlo, y después cuando hay un bono en el punto de vista de la cultura, pues no tiene que ir a la literatura, a los libros, al teatro, al cine y a los conciertos. Y yo creo que ha ido más al mundo del videojuego y del entretenimiento, que no se entiende, que sí es cultura, pero que no se entiende la cultura. Porque un chaval que ha dejado de ir al cine, porque tú le des 400 euros o 200 euros, no va a empezar a ir al cine. No va a empezar a ir al cine, no, son otras. Pero sí. Este gobierno cree que así tal. En fin, no sé. Oye, Alejandro, un dato. Antes de que intervenga Alejandro, perdona, que es que lo tenía aquí y lo quería comentar. ¿Sabéis cuánto ha aumentado el absentismo laboral en el 2022? Del escudo social. Un 28%. Algunos cálculos que he leído hoy calculan la factura de ese absentismo laboral en 114.000 millones de euros. Que ha aumentado un 28%, eso va a misa. Que la factura sea de 114.000, pues depende de cómo lo midas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, ahí el escudo social debería preocuparse. Alejandro. No, que en relación a lo que has comentado, Juan, del consumo, y que Alex también planteaba con respecto a las previsiones que hay de menos recaudación este año, es verdad que la inflación se prevé que vaya descendiendo, aunque sea lentamente. Y también, como apuntaba Juan, las familias han tirado del ahorro acumulado durante la pandemia, por eso el consumo no se ha resentido tanto, pero la sensación ya es que la luz de reserva se ha encendido y que el consumo se va a resentir este año también. También hay que prestar atención al mercado laboral. El gobierno se felicita por el gran año, pero bueno, los datos con el que ha cerrado diciembre son preocupantes, de que también podemos tener ahí un parón, bueno, al margen de que tampoco se aclara cómo han desaparecido de pronto como 500.000 de trabajadores que no se saben dónde aparecen, dónde figuran, ¿no? Con esto de los fijos discontinuos, que el gobierno incluso no da ningún dato sobre ello. Pero sí es verdad que si el consumo se va resintiendo, que es lo que se teme con la llegada también de esta semirrecesión, y el mercado laboral también empieza a tambalearse un poco, pues es verdad que se va a notar también y no va a ser un año tan bueno como ha sido este año, ¿no? Oye, líderes del 2023, ¿no? Sí. La selección hecha por la revista Inversión, ¿no? Algunos nombres que me han llamado, algunas biografías me han llamado la atención. Francesca Belletini, presidenta y CEO de Yves Saint Laurent. Sabéis que es un sector que me apasiona muchísimo, la capacidad que tiene el sector de la moda de multiplicar el valor de lo que hace. Es para alguien a quien le interese como a mí iba a decir la ciencia, pero eso es muy presuntuoso, ¿no? Pero el intríngulo y la vida empresarial es sumamente apasionante, ¿no? Es decir, sí, ¿no? Algunos sectores tienen capacidad. Oliver Blume, el CEO de Porsche. Nicolas Porsche, son alemanes. Nicolas Blum, profesor de Economía de la Universidad de Stanford, trabajo serio sobre el teletrabajo y el aumento de la productividad, ¿no? Todd Belly, el CEO de Elrich, bueno, nombres que me llaman la atención, no sé. Alejandro, si al final os habéis quedado con la gana de incluir a alguien, si una vez hecho decir, no, este nos sobraba, no lo sé. No, la pena que nos da es que cada vez publicamos menos políticos, sobre todo porque la verdad que lo intentamos no por nuestra culpa, creo que hay razones obvias que lo argumentan, ¿no? Pero es cierto que este número de líderes de cada año que confeccionamos y que está teniendo mucha aceptación, porque no nos limitamos a un solo campo, sino que vamos más allá del mundo empresarial, de las finanzas, abarcamos la cultura, el deporte, el entretenimiento, y ahí es donde notamos que en el terreno político, que lógicamente son los líderes que van a marcar el año, no encontramos quien tiene ideas nuevas, quien puede aportar cosas diferentes, quien puede sorprendernos para merecer salir en nuestras páginas. Otros años hemos tirado de líderes internacionales, de la primera ministra de
Nueva Zelanda, por ejemplo, pero este año vemos que no hemos encontrado ahí, no hemos quedado con las ganas. Yo reto no será ahora, lo haremos en junio probablemente, a que hagamos un balance de cuántos políticos nuevos, ese espacio que dice de Podemos, que llegaron a los ayuntamientos, fue después de las elecciones al Parlamento Europeo, creo que fueron su primera gran irrupción política, llegando a presidir, o a liderar ayuntamientos muy importantes, bastantes, de muchas ciudades. Madrid, por ejemplo, Barcelona, Valencia, La Coruña, no sé, no quiero dejarme de Zaragoza, Roma, etcétera, etcétera, que ha sido apenas 8 años después de esos los alcaldes, los políticos del cambio, los ayuntamientos del cambio. 8 años solo, es un periodo histórico brevísimo. Y no lo digo por cargar más contra Podemos ni menos, lo digo por esa añoranza que tiene uno de que aparezcan nombres en la política, gente que diga algo, gente que sea capaz de proponer algo, ¿no? Decidme no solo qué nombres han podido destacar o han podido salvarse de estos 8 años, de lo que fue la gran llegada a los ayuntamientos del cambio, o políticas. Ya no hablo de nombres, simplemente políticas distintas. Que ha mejorado Colau en Barcelona, un Maragall, con sus limitaciones un Trías, o políticos anteriores. Maragall vivió una época excepcional, así que eso. Que ha mejorado Carmena, otros políticos, Gallardón en Madrid, cuando fue alcalde, gastó lo que no estaba escrito, pero amplió el transporte público una barbaridad, por ejemplo, si no recuerdo mal. Decidme, no sé, me gustaría, de verdad que me iría a la cama más positivo si encontráramos que, oye, ha valido al menos para que entrara aire fresco en los ayuntamientos, en la política, más allá de los nombres, más allá de los deseos, más allá de las soflamas, ¿no? Hoy he visto que Echenique anunciaba que el Podemos se opondría a que Nadia Calviño diera explicaciones en el Congreso por el enchufismo de su marido. Y entonces decía, ¿por qué no quieren hacerle el juego al PP? No haga el juego a nadie. Si ustedes eran los que clamaban contra las puertas giratorias, es que esto no es una puerta giratoria, esto es un portador. Con los familiares. Es decir, una señora que decide, claro. Porque con Ana Botella, lo de Pablo Iglesias era una fijación que solo por ser mujer del presidente, solo no tiene ningún mérito. Y ahora qué mérito ha hecho el marido de Calviño para entrar ese dedazo que al final ha tenido que renunciar. Pero es lo que decía Juan, que uno no quiere cargar las tintas, pero es que es inevitable. Yo, por ejemplo, estas Navidades, viene como anécdota, cuando veo el anuncio que sacan los de Podemos con unas Navidades responsables, hablando la ministra Belarra de las charos que están hasta el coño de hacer la cena de Navidades para los machos. ¿No? Pero bueno, es que este país ya no existe. Se han quedado hace 40 años atrás. Yo ya no conozco ninguna casa donde estén 20 sentados esperando que la madre haga la cena y la sirva a todo el mundo y haga. Yo con todo el mundo que hablo y todo lo que hacemos, comparte la compra, comparte el cocinar, el preparar todo y adelante. Y estas charos de las que ellos hablan, la verdad que yo no las veo, no sé dónde están, igual estoy yo confundido, pero me da que se han quedado hace 40 años. Es algo minoritario, es algo minoritario, no digo que no es lo general ahora, que ya por suerte la mujer trabaja, no es como nos pasaba en nuestra época, que la mayoría de nuestras madres eran amas de casa porque no habían tenido ninguna oportunidad, era imposible, pero eso ha cambiado. Ya la estructura de la familia española son completamente diferentes y se han quedado 40 o 50 años atrás. Entonces, cuando ves esas cosas, es que es imposible no cargar contra ellos, ¿no? Por decir, vamos a centrarnos en las cosas importantes que tienen mucho más problemas este país, que en ver quién prepara la cena de Nochebuena, o en ver si una persona con sobrepeso se puede bañar en la playa o no, como ellos parece que dan permiso, como hicieron este verano otra campaña, y dice, bueno, ve este tipo de cosas que dices que no queda más remedio que lamentarse por ello. Yo estoy de acuerdo que la historia de Podemos, que nació en muchas plazas en España, es una de las historias de fracaso más político.
porque se sustentaba en la anécdota y en un tipo de populismo de izquierdas que podía funcionar en el 2015, pero que después ha imitado situaciones que tú no entiendes cómo se pueden soportar. O sea, imaginaos un presidente y una ministra, marido y mujer del Partido Popular. O sea, es que hubiera explotado todo por los aires. Bueno, pues eso Podemos lo ha tenido. Ha tenido al vicepresidente y a su mujer en el mismo gobierno. Y eso que ellos mismos, como decíais antes, que lo de Ana Botella y Aznar, que ellos han criticado y que es fácilmente criticable, aunque los dos, en cualquier partido, bueno, si se conocen en la política o de pronto nace el amor en el gobierno, pues, pero bueno, pero éticamente es muy feo que tu pareja, sea el hombre o la mujer, acabe en tu mismo gobierno. O sea, es que es muy feo, o sea, no es reprobable, no es... Bueno, pues eso lo ha hecho Podemos y la cantidad de votantes que les han votado no lo ven raro, no lo ven extraño, lo cual te pone en duda sobre el ciudadano, ¿no? Y sobre la objetividad o la honestidad que a veces tiene el ciudadano sobre aquello que consideran los suyos y los otros. Claro, es que ese argumento, o sea, lo primero que esperas de una nueva fuerza política, de alguien que quiera romper el viciado ambiente en el que la política española, yo creo que incluso en general, se mueve, lo primero que esperas es honestidad. Pero si usted ya, su propuesta, si usted ya no viene con honestidad, ya que no me lo voy a creer, por lo tanto ya puede ser el tío más listo del mundo, poner las medidas más brillantes, que es que no me lo creo, ¿entiende? No me lo puedo creer. Es decir, si usted ya no es honesto, claro, y que tú justifiques algo que es objetivamente positivo, como es que una ministra, que además es vicepresidenta del gobierno, dé ante el Parlamento español explicación de algo que afecta no a un titular de segundo o tercera nivel, a su marido, que además ha dimitido. O sea, no es que no lo haya inventado, ha dimitido porque no estaba claro y por querer evitar el escándalo que suponía. Cuando dar explicación, eso lo justificas porque no quieres hacer el juego al Partido Popular, ya no te crees nada. Sí, no te crees nada. Mira, es que así lo puede justificar usted todo. Claro, voy a votar a favor de una ley que es infumable, que es la ley del sí, porque yo no voy a hacer el juego al Partido Popular. Oiga, voy a tragarme con sapos lo que haga el señor Sánchez, aunque sea malo o sea maravilloso, pero aunque sea malísimo, porque es que yo no voy a hacer el juego al Partido Popular. Eso no es una respuesta política. Entonces, ustedes han trabajado con sapos y careta. No vamos a repetir ahora todos los casos. Este país, las propuestas del PSOE al Consejo General del Poder Judicial, o al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, no recuerdo, es el exministro de Justicia que estaba hasta hace 6 meses en pareja de la presidenta del Congreso de los Diputados. Y la otra es un cargo socialista. Y ha puesto de ministra, ha puesto de fiscal general una persona que hasta hace 15 días era ministra del gobierno. Eso no son puertas giratorias, que era una de las cosas que más le preocupaban. Exactamente. Y eso no tendría Podemos que haberse dicho, mira, cariño, por aquí no, es que no pasamos. Entonces, ya no te crees nada, no te puedes creer nada, es que va a ser todo mentira. Porque para no hacer el caldo al Partido Popular se justifica todo. Se puede justificar todo, vamos, no digo que se justifique, se puede justificar todo. Como luego, por no hacer el caldo a la oposición, se puede justificar todo. Por esa es la línea política que claramente está mostrando. En fin, Alejandro, ha sido un inmenso placer compartir con vosotros este primer episodio del año y espero que lo haya sido también o que lo vaya a ser para nuestros oyentes, para las personas que a través de iVoox, de Spotify, de YouTube o de Apple, de donde quieran, se conecten, se descarguen este episodio y lo escuchen o lo vean o hagan lo que crean conveniente. Muchísimas gracias a los dos y feliz año. Y feliz año a todos nuestros. Feliz año. Feliz año. Hasta luego.